Quiero manifestar mi profundo malestar, sobre todo por algunas expresiones que la antipatria y especialmente algunas que se llaman historiadores y otros comunicólogos o voceros, no sé, de pronto empiezan a lanzar una serie de expresiones contra las Fuerzas Armadas y planteando de que las Fuerzas Armadas están en los desfiles y en expresiones, pero además coincidiendo con la ofensiva que una activista LGTB lanzó contra las Fuerzas Armadas hace unos meses, y coincidiendo sobre todo con una actitud antipatriótica que algunos traidores a la patria están manifestando, como el hecho de que un medio de comunicación muy importante, que en el 2003 tuvo una actitud patriótica en defensa de los intereses de la patria, resulta que ahora se ha convertido en el vocero de la antipatria y particularmente las expresiones de Loreto Correa, la espía chilena, que está activando la propuesta del separatismo para dividir y destruir a Bolivia como nación. Extrañamente, el día de ayer, ya hace unos días, es convocada una reunión auspiciada por George Soros, el húngaro neonazi que está promoviendo la división y la destrucción de Bolivia como nación y de otros países. Esta actividad se supone que se trataba de discutir la coyuntura política, resulta que se centró en los ataques a las Fuerzas Armadas, planteando una serie de absurdos, una serie de temas irracionales que para cualquier profesional, que para cualquier persona racional no podría expresarse de esa manera. Plantear la reducción del presupuesto por un lado, plantear el tema de que las Fuerzas Armadas tienen que limitar su actividad a una u otra acción y lanzar epítetos como los que una pseudohistoriadora ha lanzado, en el sentido de plantear que prácticamente hay que neutralizar a las Fuerzas Armadas. Si esto fuera un contexto normal, pues nos reiríamos y no daríamos a mayor importancia, ya que estos personajes no han publicado ni conocen la realidad de las Fuerzas Armadas. Recordemos que las Fuerzas Armadas surgieron del corazón de Dios, primero en la lucha por la independencia, en las heroicas jornadas por la lucha de la independencia en las republiquetas, y posteriormente en las heroicas jornadas donde el mariscal Andrés de Santa Cruz, inicialmente el mariscal Sucre y otros, habían forjado, pero especialmente el mariscal Andrés de Santa Cruz, las gloriosas Fuerzas Armadas de Bolivia. Unas Fuerzas Armadas que derrotaron a Rosas, al dictador Rosas, que derrotaron a la insanía de Gamarra, y por otro lado enfrentaron en Paucarpata pues una acción heroica en defensa del país. Pero será en la Guerra del Pacífico donde se va a ver la enorme importancia que pseudohistoriadores, comunicólogos deberían aprender, o sea, por lo menos haber pasado por los cuarteles, haber hecho el servicio militar y finalmente haber ido a fronteras, ¿no? Yo tengo alumnos, soy profesor tanto en la Escuela Militar de Ingeniería como en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, y quiero decirles que yo sí conozco la realidad militar por haber hecho mi servicio militar durante 2 años en el Estado Mayor, pero además por haber impulsado hace muchas décadas la defensa estratégica de los intereses nacionales frente a la insanía, la agresión y los ataques sistemáticos que desde Augusto Pinochet y ahora la Loreto Correa, que sale por Radio Herbol y otros medios de comunicación, empiezan a atacar a las Fuerzas Armadas y a plantear que somos un país fragmentado, un país dividido. Eso es lo que la antipatria, los traidores a la patria, los quinta columnas, y particularmente aquellos que no entienden el importante rol de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas en este momento somos uno de los pocos países que tenemos batallones productivos, uno de los pocos países que hemos enfrentado situaciones en diferentes etapas, como fue Canchas Blancas, como fue en la Guerra del Chaco. ¿Cómo no recordar y no aprender, los que se llaman pseudohistoriadores, el tema, por ejemplo, de Boquerón, que es estudiado en todas las academias de historia militar del mundo y que es visto como algo magistral? 700 bolivianos enfrentando a 14,000 paraguayos es algo digno de entenderse. Pero no solo eso, Cañadestrón, un montón de batallas
no solo de Boquerón, han demostrado sistemáticamente. Y el hecho de que hayan salido de las jornadas de la Guerra del Chaco héroes y patriotas del llamado socialismo militar como Bush, Toro y Villarruel, que fundaron yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que construyeron la dinámica de lo que es la Bolivia moderna, abriendo con el primer Congreso Indigenal que rompió la Bolivia oligárquica y feudal, para que luego en 1952 en la Revolución Nacional se termine de estructurar este proceso de la Bolivia moderna. Y no entender lo que fue el papel de Juan José Torres en la lucha democrática y popular, no entender el papel de lo que significó el propio bando y aún con todas sus virtudes y defectos, otros militares que han pasado por las aulas, no solo de altos estudios, sino también por los mandos militares. Y hay que entender que en este momento, frente a la insanía de una oligarquía como la chilena, que particularmente a partir del interés del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerún, que manda a un Alberto Salas antes de los conflictos de Santa Cruz y durante los conflictos la espía chilena Loreto Correa sistemáticamente atacando a las Fuerzas Armadas. ¿Será que esto forma parte de todo un conciliábulo de intereses extraños que pretenden entregar o que pretenden cercenarnos la posesión estratégica del litio para los bolivianos? Ahí es donde cuando más necesitamos a las Fuerzas Armadas, gloriosas Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, que está de aniversario en estos próximos días, y resulta que, ¿cómo no contar un país que no entiende la defensa estratégica nacional, que no entiende los temas de la seguridad estratégica nacional, y pseudo profesionales que simplemente por dar gusto a la platea empiezan a plantear cosas que realmente no vienen al caso? Yo tengo la autoridad moral de haber 30 años estado cerca a las Fuerzas Armadas, como docente, como patriota, como boliviano. Y así yo no vista el uniforme militar, estoy seguro que en el momento que la patria sea afectada, porque hay intereses de formas de guerra híbrida, hay intereses de guerra irrestricta por parte de los Estados Mayores de Chile, que están pretendiendo en este momento impulsar la división, la desunión entre los bolivianos. No me cree, escuche Herbol, las entrevistas a la traidora Longarí, entrevistas a la espía chilena Loreto Correa, que plantea que Bolivia está dividida, que Bolivia debería desaparecer, seguramente replicando las tesis y las teorías de Augusto Pinochet, el dictador chileno, que ahora su yerno pretende dividirnos y enfrentarnos entre bolivianos. ¿Para qué? Para apropiarse del litio, para apropiarse del coltan. Por eso es que yo emplazo a un profundo respeto al ejército, a las Fuerzas Armadas. Algunos personajillos por ahí plantean el tema de que de alguna manera se hacen... No saben que el parte de la disciplina y la organización fundamental. Pero a ver, que vayan al Regimiento Cóndores de Bolivia, a Sanandita, que vayan a las fronteras donde varios de mis alumnos están prestando el servicio, que vayan a ver a los cuarteles las condiciones, particularmente porque ahora la insanía y la traición a la patria tiene mandos militares patriotas como el general Juan José Zúñiga y todo su Estado Mayor. Por eso es que quiero decir, basta ya de ataques arteros y civilinos por parte de medios chilenos y por parte de algunas logias y algunos grupos de poder que están tratando de dividir la patria. Los bolivianos, bajo el mando de las fuerzas militares, aplicaremos la doctrina de patriotas para enfrentar toda la insanía y toda la acción estratégica que está pretendiendo dividir la patria y destruir a Bolivia como nación. Estaremos al sonido del clarín, todos los patriotas, ciudadanos civiles y militares, para la defensa de la patria. Por eso les exhortamos a dejar de estar mencionando a las Fuerzas Armadas, que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración. Recordemos cuando la paz se quedó sin agua, cuando la paz se encuentra enfrentada a situaciones. ¿Quiénes son los que salen a defendernos? ¿Quiénes salen? Las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Pero ante la antipatria estaremos seguros que vamos a estar unidos, cohesionados, como dijo el mariscal Andrés de Santa Cruz, fuertes por la unión fraterna, y los traidores y divisores que alisten pues para poder salir de nuestro territorio, porque los bolivianos no vamos a permitir la destrucción de nuestra patria.
Que Dios los bendiga y bendiga a nuestras Fuerzas Armadas.